Imagina por un momento que Jesús caminara hoy entre las iglesias del mundo. Vería templos llenos, luces encendidas, aplausos y canciones que repiten su nombre. Pero, ¿estaría realmente presente en medio de ellos? La verdad es que no toda iglesia que lleva su nombre tiene su aprobación. Muchas se han vuelto populares, admiradas, seguidas por multitudes, pero olvidadas por el cielo. Porque mientras el mundo las ama, Dios las mira con tristeza. 1. La iglesia tradicional que reemplazó la adoración con imágenes. Desde los primeros mandamientos, Dios dejó una instrucción clara e inquebrantable. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Con estas palabras, el Creador estableció que la adoración debía ser espiritual, no visual. Sin embargo, con el paso de los siglos, muchas iglesias tradicionales, especialmente la católica y sus ramas derivadas, adoptaron las imágenes como símbolos de fe. Lo que comenzó como una representación, terminó convirtiéndose en una forma de adoración que el pueblo aprendió a venerar. Así, lo que Dios prohibió se transformó en costumbre aceptada. En los templos, las estatuas de santos, vírgenes y mártires ocupan lugares centrales adornadas con flores, velas y cantos. Los fieles las tocan, las besan y les oran. Pero la Biblia enseña que Dios no comparte su gloria con nadie, ni con figuras celestiales, ni con esculturas humanas. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cuando el corazón se inclina ante un objeto, aunque sea con buena intención, se desvía de la adoración verdadera. El origen de esta práctica se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando el Imperio Romano trató de mezclar las costumbres paganas con la nueva fe cristiana. Así nacieron los santos patronos, inspirados en los antiguos dioses protectores de las ciudades. Lo que se pretendía como una estrategia para evangelizar al mundo, se convirtió en una puerta abierta a la idolatría. De esta manera, la Iglesia buscó ganarse al mundo, pero perdió parte de la pureza de su adoración. Dios no rechaza la belleza del arte ni el deseo humano de recordar lo divino, pero sí condena cuando esas imágenes sustituyen la relación directa con Él. En Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús declaró: Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto significa que no se necesita una figura para sentir la presencia de Dios, sino un corazón arrepentido y un espíritu sincero. Cuando el ser humano busca intermediarios visuales, está diciendo, sin palabras, que su fe no le alcanza para creer sin ver. El mundo ama estas iglesias porque sus templos son majestuosos, sus esculturas imponentes y sus ceremonias llenas de esplendor. Todo es visual, tangible, emocional, pero Dios no se impresiona con catedrales ni vitrales. Él habita en la humildad de un corazón rendido. Mientras los hombres admiran el mármol, el oro y los cánticos, el cielo busca lágrimas sinceras y almas arrepentidas. Jesús no nació en un templo de lujo, sino en un pesebre. El peligro de las imágenes no es solo físico, sino espiritual. Con el tiempo, el creyente puede confundir la representación con el poder y creer que la bendición proviene del objeto y no de Dios. Esto se llama idolatría emocional. En Jeremías capítulo 2, versículo 11, Dios se lamenta: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. La idolatría siempre produce ceguera espiritual. Cuanto más se mira una imagen, menos se ve al Dios verdadero. Muchos argumentan que venerar no es lo mismo que adorar, que las imágenes solo son recordatorios.
Pero cuando un creyente se arrodilla ante ellas, enciende velas, hace peticiones o cree que tienen poder, está participando de un acto espiritual que solo corresponde a Dios. El enemigo sabe que no necesita que el hombre adore al diablo. Le basta con que adore cualquier cosa que no sea el Señor. Esa es la estrategia más sutil del engaño religioso. El apóstol Pablo advirtió en Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, el hombre quiso representar a Dios a su manera, olvidando que Él no puede ser reducido a piedra ni a pintura. Dios no necesita esculturas para manifestarse. Su espíritu es suficiente para llenar la tierra de su presencia. La verdadera iglesia de Cristo no busca imágenes para acercarse a Dios. Busca santidad, obediencia y verdad. No necesita templos lujosos, sino corazones sinceros. La adoración auténtica no se mide por lo visible, sino por lo invisible, la fe. Cuando una iglesia pone su confianza en símbolos, relicarios o estatuas, puede ser muy amada por el mundo, pero deja de ser reconocida por el cielo. Por eso, en estos tiempos, Dios está levantando una generación que regresa a la pureza del primer amor, que ora sin imágenes, que busca al Espíritu Santo sin rituales y que no necesita ver para creer. Porque como dijo el Señor en Juan capítulo 20, versículo 29, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esa es la iglesia que Dios ama, la que no necesita ídolos para sentir su presencia, porque su corazón ya se ha convertido en su templo. 2. La iglesia moderna que vende milagros y prosperidad. En los últimos tiempos ha surgido una tendencia dentro del cristianismo que ha cautivado multitudes, la llamada teología de la prosperidad. En ella se enseña que la fe es una moneda espiritual capaz de comprar milagros, éxito, salud o riquezas. Estas iglesias, generalmente modernas y mediáticas, han transformado el mensaje del Evangelio en una fórmula de motivación económica. Prometen que, si siembras dinero, cosecharás abundancia. Sin embargo, Jesús nunca predicó un evangelio de lucro, sino de cruz. En Mateo capítulo 6, versículo 24, declaró: «No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener un pie en el altar y otro en el banco». El mensaje de estas congregaciones atrae multitudes porque toca la fibra más humana, el deseo de tener más. Prometen una vida sin escasez, sin enfermedad y sin dolor, algo que todos quisieran oír. Pero el evangelio verdadero no se basa en promesas materiales, sino en una relación espiritual con Cristo. Cuando una iglesia convierte el altar en una plataforma de comercio espiritual, ya no predica salvación, sino motivación. El mundo las ama porque sus sermones suenan positivos y esperanzadores, pero Dios ve el corazón de quienes negocian con su nombre. En el libro de Hechos capítulo 8, versículo 20, Pedro confrontó a Simón, quien ofreció dinero a cambio del poder del Espíritu Santo. Le dijo: «Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Ese episodio resume la tragedia de muchas iglesias modernas. Piensan que la presencia divina puede comprarse. Los milagros se venden en campañas. Los pactos se cobran con promesas vacías y la fe se convierte en un producto de consumo masivo. Pero la gracia nunca tuvo precio. Su valor fue pagado con la sangre de Cristo, no con monedas. Detrás de los púlpitos dorados y los templos de lujo se esconde una verdad dolorosa. Muchas de estas iglesias no buscan almas, sino clientes. Cada milagro se convierte en una estrategia de marketing, cada testimonio en una promoción emocional. Las ofrendas se presentan como inversiones y la pobreza se condena como falta de fe.
Pero la Biblia enseña que Jesús no prometió riquezas terrenales, sino tesoros eternos. En Mateo capítulo 6, versículo 19, dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen». El verdadero problema no es la prosperidad, sino su idolatría. Dios no está en contra de la bendición material, pero sí del corazón que la pone por encima de él. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, Pablo advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». Este tipo de iglesias confunde el favor de Dios con la fortuna, cuando en realidad muchos hombres bendecidos en la Biblia fueron probados con escasez antes de ser exaltados. Job, José, Pablo y hasta Jesús pasaron por el fuego antes de recibir gloria. El peligro de este mensaje es que crea una fe condicionada. Si Dios bendice, se le sirve; si no, se le abandona. Pero la fe auténtica no depende del resultado, sino de la convicción. Daniel no adoró a Dios para ser librado del horno, sino porque sabía que aun si moría, él seguía siendo digno. Esa es la fe que Dios honra, no la que espera recompensa inmediata. El Evangelio de la prosperidad, en cambio, ha producido generaciones de creyentes que buscan beneficios, no transformación. Estas iglesias suelen justificar sus prácticas citando versículos fuera de contexto como «Dad y se os dará». Lucas capítulo 6, versículo 38. Pero ignoran el propósito original del texto, la generosidad del corazón, no la manipulación financiera. En lugar de enseñar contentamiento, promueven ambición. En lugar de formar discípulos, forman consumidores espirituales. El altar, que antes era lugar de entrega, se convierte en escenario de venta. Dios no se opone a las ofrendas sinceras. Las aprueba cuando nacen de la gratitud. Pero cuando un líder promete milagros a cambio de dinero, profana el nombre santo del Señor. Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 8, dijo a sus discípulos: «De gracia recibisteis, dad de gracia». No hay lugar para el comercio en el reino. Cada vez que una iglesia convierte la bendición en negocio, pone precio al amor de Dios, y eso es una ofensa celestial. El mundo ama a estas iglesias porque ofrecen un evangelio cómodo, sin arrepentimiento, sin sufrimiento y sin renuncia. Las personas llenan los auditorios buscando fórmulas rápidas para salir de deudas o alcanzar el éxito. Pero el verdadero éxito no está en tener más, sino en depender menos de lo material. En Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesús preguntó: «¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Esa es la pregunta que toda iglesia debería hacerse antes de hablar de prosperidad. La verdadera prosperidad bíblica no se mide en bienes, sino en obediencia. El creyente que teme a Dios, aunque viva con poco, tiene más riqueza que aquel que vive para acumular. Dios no quiere iglesias millonarias, sino comunidades llenas de fe, humildad y amor. La iglesia que vende milagros puede ser amada por el mundo, pero será olvidada por el cielo. Solo las que predican la cruz, aunque el mundo las critique, serán reconocidas por el Padre. Porque el Evangelio no se compra ni se vende, se vive, se predica y se entrega con el alma. 3. La iglesia que manipula con miedo y condenación. En todas las épocas han existido líderes religiosos que, en lugar de guiar al pueblo con amor, lo han controlado con miedo. En muchas iglesias actuales, el mensaje de gracia y misericordia ha sido reemplazado por amenazas de condenación. Se enseña a los creyentes que, si no asisten a todos los cultos, si no diezman o si no obedecen ciegamente a sus pastores, Dios los castigará. Pero la Biblia revela que el amor de Dios no se basa en el temor, sino en la libertad. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, se afirma: «En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios no busca esclavos dominados por el miedo, sino hijos guiados por la verdad. El miedo religioso es una de las herramientas más antiguas del enemigo. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, los falsos profetas usaban el temor para controlar al pueblo. Anunciaban castigos divinos para obtener obediencia, no porque hablaran de parte de Dios, sino porque conocían el poder psicológico del terror. Hoy muchas iglesias hacen lo mismo. En lugar de enseñar sobre el arrepentimiento genuino, enseñan sobre la culpa. En lugar de guiar a la libertad, alimentan la dependencia espiritual hacia sus líderes. Así, el creyente deja de mirar al cielo para mirar al púlpito. Jesús denunció a este tipo de líderes cuando dijo en Mateo capítulo 23, versículo 13, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Estas palabras describen a las iglesias que imponen reglas humanas más allá de lo que la palabra enseña. Colocan cargas pesadas sobre los hombros del pueblo, pero no las tocan ni con un dedo. La manipulación espiritual es una de las formas más peligrosas de esclavitud, porque aparenta santidad, pero destruye el alma. En algunos templos, el pastor se ha convertido en juez y los creyentes en acusados. Se predican sermones no para edificar, sino para intimidar. Se mencionan pecados desde el altar con nombres y situaciones, no para corregir con amor, sino para humillar. Pero Jesús no avergonzó a los pecadores, los restauró. A la mujer sorprendida en adulterio no la condenó, sino que le dijo, «Vete y no peques más». Juan capítulo 8, versículo 11. Esa es la diferencia entre el verdadero evangelio y el evangelio del miedo. Uno libera, el otro encadena. El miedo religioso produce una obediencia forzada. La persona asiste a la iglesia por temor a perder la salvación, diezma por miedo a ser maldecida y sirve por miedo al rechazo. Pero Dios no quiere servicio por obligación, sino adoración voluntaria. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, el Señor dijo, «Ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames?» El temor del que habla la Biblia no es terror, sino reverencia. Quien ama a Dios lo obedece no por miedo al castigo, sino por gratitud por la gracia. El enemigo utiliza el miedo para distorsionar la imagen de Dios. En lugar de presentarlo como un padre amoroso, estas iglesias lo muestran como un juez iracundo que vigila cada error. Así, los fieles viven en ansiedad espiritual, pensando que cualquier fallo los condenará. Pero Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quien vive bajo la gracia no necesita temer, porque el juicio fue absorbido por la cruz. El miedo anula la confianza, la gracia la restaura. La manipulación religiosa también busca dominio económico y emocional. Hay iglesias que prohíben a sus miembros asistir a otras congregaciones, tener amistades fuera o cuestionar las decisiones del líder. Usan frases como «salirte es rebelarte contra Dios», o «el que no obedece al ungido será castigado». Pero la Biblia enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ningún pastor tiene derecho a controlar la conciencia de otro ser humano. La autoridad espiritual no es para dominar, sino para servir. La fe que nace del miedo no produce frutos genuinos. El creyente que actúa por temor no desarrolla una relación personal con Dios, solo sigue instrucciones humanas. Por eso, cuando el líder cae, muchos se apartan de la fe. Su confianza no estaba en el Señor, sino en quien lo manipulaba. Jesús dijo que la verdad nos hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32.
Esa libertad no es licencia para pecar, sino liberación del control humano disfrazado de religión. El amor de Dios no manipula, persuade con ternura. No amenaza, corrige con misericordia. No impone, enseña. El cristiano maduro no teme perder a Dios por fallar, porque entiende que la gracia lo levanta cuando cae. Hebreos capítulo 4, versículo 16 invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Esa palabra, confiadamente, resume el corazón del verdadero evangelio: acercarse sin miedo, porque el Padre siempre está dispuesto a perdonar. Las iglesias que manipulan con miedo pueden llenar templos, pero vacían corazones. El mundo las respeta por su disciplina, pero Dios las reprueba por su falta de amor. El cristianismo no se trata de obedecer por terror, sino de rendirse por amor. La verdadera iglesia de Cristo no asusta al pecador para que venga, lo abraza para que cambie. El temor puede mantener a una persona dentro de un templo, pero solo el amor la mantiene dentro del reino. 4. La iglesia que se volvió un negocio. En los tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén era un lugar sagrado, un espacio para encontrarse con Dios. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios entró y vio a los cambistas negociando dentro, su ira se encendió. Volcó las mesas y exclamó con voz poderosa: «Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo capítulo 21, versículo 13. Esa escena no fue solo un acto de indignación, sino una advertencia profética para todas las generaciones. El día en que la iglesia se convierta en negocio, dejará de ser casa de Dios. Hoy, más de 2000 años después, esa advertencia sigue vigente. La iglesia moderna, en muchos lugares, ha sustituido el altar por la caja registradora. Se venden entradas para congresos exclusivos, se comercian milagros, se cobran conferencias y hasta el perdón parece tener tarifa. El púlpito se convirtió en una plataforma de marketing espiritual. En lugar de predicar el arrepentimiento, se ofrece éxito. En lugar de hablar de salvación, se promueve superación personal. El mensaje cambió de «toma tu cruz» a «toma tu cheque». Y aunque el mundo aplaude esta versión comercial del Evangelio, Dios la rechaza porque no se puede servir a dos señores, a Él y al dinero. En muchos templos, los pastores se comportan como empresarios y los miembros como consumidores. Se lanza un nuevo producto espiritual cada semana: aceite ungido, agua bendita, pañuelos milagrosos, libros que prometen prosperidad o transmisiones exclusivas con precios preferenciales. Pero lo que Jesús entregó gratuitamente, algunos hoy lo venden con membrete de fe. En Mateo capítulo 10, versículo 8, el Maestro fue claro: «De gracia recibisteis, dad de gracia». Convertir el Evangelio en negocio no solo es una falta de ética, es una blasfemia que profana la santidad del mensaje. El peligro de estas iglesias empresariales es que disfrazan su codicia con apariencia de bendición. Hablan de sembrar cuando en realidad exigen. Prometen multiplicación, pero solo para sus propios bolsillos. El altar, que debería ser un lugar de entrega, se ha convertido en un escenario de manipulación. Se promete prosperidad si el creyente da más, se infunde culpa si no aporta, y se usa la necesidad como herramienta de control. De este modo, la fe se convierte en moneda y la esperanza en mercancía. El ejemplo de Jesús en el templo no fue solo un acto simbólico, sino una defensa del propósito original de la adoración: la pureza. Él sabía que donde hay comercio, hay corrupción. El dinero no es malo en sí mismo, pero cuando ocupa el lugar de Dios, contamina todo lo que toca. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, se exhorta a los líderes: «Apacentad la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto».
La verdadera obra pastoral no se mide en ingresos, sino en almas transformadas. El mundo ama a las iglesias ricas porque confunde prosperidad con éxito. Admira sus templos de cristal, sus pantallas gigantes y sus conciertos multitudinarios. Pero Dios no se deja impresionar por la grandeza externa. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Jesús dijo a la iglesia de la Odisea: Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La riqueza material puede ocultar la pobreza espiritual. Cuando una iglesia se convierte en negocio, el mensaje pierde poder. La gente ya no se convierte por convicción, sino por interés. Buscan a Dios por lo que pueden obtener, no por quién es Él. Y cuando no reciben lo que esperaban, se alejan decepcionados, pensando que la fe no funciona. Pero la fe no es una transacción, es una relación. Dios no es un proveedor de deseos, es un Padre que transforma corazones. Quien busca milagros por dinero terminará vacío, porque el poder de Dios no se compra, se recibe por gracia. El apóstol Pedro advirtió contra los falsos maestros que, por avaricia, harán mercadería de vosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Esta profecía se cumple hoy ante nuestros ojos. Líderes carismáticos con trajes costosos, autos de lujo y cuentas millonarias predican un evangelio alterado, donde el éxito económico se presenta como señal de santidad. Pero Jesús no tuvo casa, ni fortuna, ni trono terrenal, y sin embargo fue el más grande de todos. La grandeza en el reino no se mide por posesiones, sino por servicio. Dios no está en contra de las ofrendas sinceras. Él ama al dador alegre, como enseña 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Pero cuando se obliga al pueblo a dar bajo amenazas, o se hace del dinero un requisito para recibir bendición, se tuerce la verdad. La generosidad debe ser fruto del amor, no del miedo. El creyente que da con fe no compra un favor divino, siembra gratitud. Y el líder que predica con amor no manipula, inspira. Esa es la diferencia entre el negocio y el ministerio. El día que la iglesia olvida que su misión es salvar almas y no vender promesas, pierde su esencia. Puede tener multitudes, fama y poder, pero no tendrá presencia de Dios. Jesús no necesita empresarios espirituales, sino siervos fieles. No busca inversionistas del reino, sino corazones dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Cuando la iglesia vuelva a ser casa de oración y no mercado, el fuego del Espíritu volverá a descender, porque Dios no habita donde se comercia su nombre, sino donde se honra su verdad. 5. La iglesia que idolatra a su pastor o líder. Desde el inicio de la historia del pueblo de Dios, el ser humano ha mostrado una peligrosa tendencia a poner su confianza en los hombres en lugar de ponerla en el Creador. Israel pedía reyes, no profetas. Deseaba ver un rostro humano al frente, no depender de una voz divina. Esa misma debilidad persiste hoy dentro de muchas iglesias, donde el líder espiritual ha reemplazado el lugar que solo le pertenece a Cristo. Jeremías capítulo 17, versículo 5, advierte con claridad: Maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Estas palabras no prohíben respetar a los pastores, sino idolatrarlos. Cuando una congregación exalta más al líder que al Señor, deja de ser iglesia y se convierte en culto a la personalidad. En muchos templos modernos, el nombre del pastor es más conocido que el nombre de Jesús. Las redes sociales, los afiches y los canales de televisión se enfocan en promover la figura del ungido, como si fuera una celebridad espiritual. La gente asiste no para escuchar la palabra, sino para ver al predicador.
Pero el apóstol Pablo fue tajante al decir en 1 capítulo 3, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando el pueblo de Dios se divide o se guía por nombres humanos, ha perdido el norte espiritual. El problema no es tener líderes, sino depender de ellos como si fueran salvadores. En algunos casos, los pastores se autoproclaman apóstoles, profetas mayores o padres espirituales y exigen sumisión total. Nadie puede corregirlos ni cuestionarlos. Pero Jesús enseñó que el mayor en el reino debe ser el siervo de todos. Mateo capítulo 23, versículo 11. Quien busca ser adorado, ya ha caído en el mismo error de Lucifer, que quiso ocupar el trono del Altísimo. La verdadera autoridad espiritual no se impone, se demuestra con humildad. Este tipo de idolatría no siempre se ve a simple vista. Se disfraza de respeto, de fidelidad o de admiración, pero su raíz es la dependencia emocional. Muchos creyentes no oran sin la aprobación del pastor. No toman decisiones sin su consejo, ni leen la Biblia por sí mismos. Han entregado su relación con Dios a la interpretación de un hombre. Y aunque el líder sea sincero, ningún ser humano puede ocupar el lugar del Espíritu Santo, que guía a cada creyente a toda verdad. Jesús prometió en Juan, capítulo 16, versículo 13, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Las iglesias que exaltan a sus líderes suelen caer en el peligro del control espiritual. El pastor se convierte en una figura intocable que decide sobre la vida personal, familiar y hasta económica de sus miembros. Cualquier crítica es vista como rebelión. Así, el líder se convierte en ídolo y el altar en trono. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías, capítulo 42, versículo 8, lo deja claro. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Quien se gloría en sí mismo está tomando lo que le pertenece al cielo. El resultado de esta idolatría es devastador. Cuando el líder cae, porque todo hombre es falible, la fe de los seguidores se derrumba. Muchos abandonan la iglesia. Otros se vuelven incrédulos y algunos se refugian en el resentimiento. Esto ocurre porque su fe no estaba edificada sobre Cristo, sino sobre una persona. Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 7, versículo 24. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca no es un pastor, ni un movimiento, ni una denominación. Es el propio Hijo de Dios. El pastor verdadero guía al rebaño hacia Cristo, no hacia sí mismo. Juan el Bautista lo entendió cuando dijo, «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Juan capítulo 3, versículo 30. Esa frase resume la esencia del ministerio genuino. El líder no busca fama, busca que la gente mire a Jesús. Pero el falso líder hace lo contrario, usa el nombre de Jesús para que la gente lo mire a Él. El orgullo espiritual es el veneno más peligroso del altar, porque puede disfrazarse de unción. En muchos lugares, los pastores son tratados como reyes. Se les da tronos en los templos, escoltas en los eventos y títulos de honor en cada predicación. Sin embargo, Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo, «Ejemplo os he dado». Juan capítulo 13, versículo 15. El liderazgo cristiano no consiste en ser servido, sino en servir. Una iglesia que idolatra a su líder olvida que el único digno de adoración es Cristo crucificado. No hay ungido sin cruz, ni autoridad sin humildad. El mundo ama este tipo de iglesias porque su estructura imita a las de los grandes imperios. Un líder carismático al frente, seguidores fieles y una apariencia de poder. Pero Dios no mide el éxito por popularidad, sino por obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, se exhorta,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando el líder deja de ser servidor para convertirse en ídolo, ha perdido el corazón del Evangelio. 6. La iglesia que mezcla lo santo con lo mundano. Desde el principio, Dios estableció una diferencia clara entre lo santo y lo profano. En Levítico capítulo 10, versículo 10, ordenó: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esta instrucción no era solo ceremonial, era espiritual. Dios sabía que el corazón del hombre tiende a diluir la pureza cuando busca agradar al mundo. Hoy, esa advertencia se ha vuelto una realidad evidente. Muchas iglesias modernas han decidido borrar los límites que las separan del sistema del mundo. Con el propósito de atraer a más gente, han mezclado lo sagrado con lo carnal, transformando la adoración en espectáculo y el altar en escenario. En estas congregaciones, los mensajes se centran en la aceptación universal y no en el arrepentimiento. Las luces, la música y la estética ocupan el lugar de la reverencia y la santidad. Lo que antes era un templo se asemeja ahora a un teatro. Las canciones se diseñan más para emocionar que para exaltar a Dios. Pero la Biblia enseña que no podemos servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Quien busca agradar al mundo termina perdiendo el favor de Dios. El problema no es usar tecnología o innovación, sino permitir que la forma sustituya al fondo. El apóstol Juan advirtió en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sin embargo, muchos líderes interpretan este mandato como algo anticuado, y en su deseo de parecer modernos, diluyen la verdad. Cambian el mensaje para no incomodar, suavizan las palabras de Jesús para no perder audiencia y evitan mencionar el pecado para no ofender. Pero el Evangelio no fue diseñado para agradar al oído, sino para transformar el corazón. La verdad que no confronta, no libera. En las iglesias que mezclan lo santo con lo mundano, la santidad se convierte en un concepto opcional. Se tolera el pecado bajo el disfraz de la gracia y se promueve la idea de que Dios comprende todas las conductas sin exigir cambio. Pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La gracia no es una licencia para pecar, es una oportunidad para cambiar. Cuando la iglesia deja de predicar sobre pureza, pierde su autoridad espiritual. El enemigo ha usado la estrategia de la mezcla desde los tiempos antiguos. En el libro de Éxodo, cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, el pueblo no dejó de adorar, simplemente cambió el objeto de su adoración. Fabricaron un becerro de oro y dijeron, «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículo 4. No abandonaron el culto, lo distorsionaron. Eso mismo ocurre hoy. Se canta a Dios con ritmos y letras que exaltan al hombre. Se predica de Cristo, pero se busca fama personal. El becerro moderno tiene nombre de entretenimiento. El mundo ama estas iglesias porque no las confronta. Les permite seguir igual, pero con apariencia de espiritualidad. Las personas pueden vivir doble vida y seguir sintiéndose aceptadas porque el mensaje no exige arrepentimiento. Pero Dios no busca iglesias populares, busca iglesias puras. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice con firmeza, «Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». No hay punto medio entre la luz y las tinieblas. La tibieza espiritual es la mezcla más peligrosa porque parece fe, pero está vacía de poder. Esta mezcla también se nota en la forma en que algunos líderes negocian con valores mundanos para ganar influencia.
aceptan alianzas con movimientos contrarios a la fe, adaptan sus principios para ser aceptados por la cultura y cambian la verdad por conveniencia. Sin embargo, Jesús oró por sus discípulos diciendo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Juan capítulo 17, versículo 15. La Iglesia debe estar en el mundo, pero no pertenecerle. Es lámpara que alumbra en la oscuridad, no que se apaga para parecer igual. Cuando lo santo se mezcla con lo mundano, el Espíritu Santo se entristece. Su presencia se retira silenciosamente de los lugares donde ya no se le honra. El templo puede seguir lleno, pero vacío de gloria. La música puede sonar, pero sin unción. Los predicadores pueden hablar, pero sin poder. Ezequiel vio esto en su visión del capítulo 10, cuando la gloria de Dios abandonó el templo por causa de la corrupción. Esa misma escena se repite hoy en muchos lugares donde la apariencia de piedad reemplazó la verdadera comunión. El creyente que ama a Dios debe aprender a discernir. No todo lo que brilla es unción, ni todo lo que emociona viene del Espíritu. Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Hacer la voluntad de Dios implica rechazar la mezcla, incluso si eso significa perder popularidad. Es mejor una iglesia pequeña con fuego del cielo que una multitud fría entretenida por el mundo. La pureza espiritual no se logra con apariencia externa, sino con rendición interna. Dios no busca iglesias modernas ni tradicionales, busca iglesias fieles, aquellas que conservan la verdad aunque el mundo las critique, aquellas que no se avergüenzan del Evangelio ni adaptan su mensaje para complacer a las masas. Porque al final Jesús no vendrá por una iglesia popular, sino por una santa, sin mancha ni arruga. Efesios capítulo 5, versículo 27. Cuando la iglesia recupere su diferencia con el mundo, volverá a brillar como luz en la oscuridad. 7. La iglesia que predica sin doctrina. En muchos púlpitos del mundo moderno se escucha un mensaje dulce al oído, pero vacío de fundamento. Son sermones motivacionales, discursos emocionales que prometen paz, éxito y autoestima, pero que carecen del poder transformador de la palabra de Dios. Esta es la realidad de la iglesia que predica sin doctrina. Habla mucho de amor, pero poco de santidad. Menciona a Dios, pero ignora su justicia. El apóstol Pablo advirtió que llegaría este tiempo cuando escribió en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Estas iglesias no han abandonado la Biblia, pero la han reducido a un accesorio. Sus predicadores seleccionan los versículos que agradan, omitiendo los que incomodan. La cruz ha sido reemplazada por conferencias sobre autoestima, y la santidad por discursos de superación personal. Predican un evangelio sin confrontación, un Cristo sin cruz y un cielo sin juicio, pero sin doctrina, la fe se vuelve emoción pasajera. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Sin verdad no hay libertad, solo ilusión. La doctrina no es una carga, es un ancla. Es el fundamento que sostiene al creyente en medio del engaño. Sin ella, la iglesia se convierte en un barco sin timón, a merced de las modas y los vientos del pensamiento humano. Hoy muchos líderes cambian su mensaje para adaptarse a las tendencias culturales. Evitan hablar del pecado, del infierno o del arrepentimiento porque temen perder seguidores. Pero Jesús nunca midió sus palabras para agradar. Él habló la verdad, aunque lo crucificaran por ello. La doctrina de Cristo no busca aplausos, busca almas.
La ausencia de doctrina produce creyentes superficiales. Personas que lloran en los cultos, pero no cambian en su vida diaria, que cantan sobre victoria, pero viven derrotadas por el pecado. En Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13, el autor se lamenta. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Una iglesia sin doctrina se estanca espiritualmente, se queda en la leche espiritual sin avanzar hacia la madurez. Algunas congregaciones modernas justifican su falta de enseñanza bíblica diciendo que el conocimiento mata la fe. Pero el conocimiento de la verdad no mata la fe, la fortalece. Lo que mata la fe es la ignorancia espiritual. Oseas, capítulo 4, versículo 6, declara: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Cada generación que descuida la doctrina abre la puerta a la confusión. Por eso, muchos creyentes terminan mezclando la fe con supersticiones, horóscopos o prácticas ajenas a la palabra, sin discernir el error. El enemigo sabe que la forma más eficaz de destruir la iglesia no es con persecución, sino con dilución. Una iglesia perseguida se fortalece. Una iglesia sin doctrina se apaga lentamente. Cuando el mensaje se centra más en las emociones que en la escritura, la verdad se vuelve relativa. El púlpito deja de ser altar y se convierte en escenario. Pero el poder de Dios no se manifiesta donde se predican opiniones humanas, sino donde se predica su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, lo recuerda. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos predicadores modernos evitan enseñar doctrina porque exige estudio, oración y responsabilidad. Prefieren entretener al público que confrontar su pecado. Pero enseñar la sana doctrina no es opcional, es un mandato. En Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo ordena: «Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina». Esa palabra sana implica pureza, algo que no está contaminado. Enseñar doctrina no es imponer reglas, es mostrar el carácter de Dios y su voluntad perfecta para el hombre. El resultado de una iglesia sin doctrina es la confusión. Surgen falsas enseñanzas, profecías inventadas y movimientos sin dirección espiritual. Cada líder interpreta la Biblia a su conveniencia, y los fieles terminan siguiendo voces contradictorias. Efesios capítulo 4, versículo 14, advierte que debemos crecer para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una iglesia sin fundamento se convierte en presa fácil del error porque no tiene raíces en la verdad. El mundo ama las iglesias sin doctrina porque no confrontan su estilo de vida. En ellas, nadie se siente ofendido, nadie es corregido, y todos son aprobados. Pero esa aceptación no es amor, es indiferencia espiritual. El verdadero amor advierte, corrige y disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice: «Porque el Señor al que ama, disciplina». Una iglesia que no enseña doctrina deja de amar como Dios ama. Y sin amor verdadero, la verdad se desvanece entre aplausos y emociones vacías. El regreso a la sana doctrina no es un retroceso, es un despertar, es volver al mensaje puro de Cristo. Arrepentimiento, fe, santidad y salvación. La iglesia que ama la doctrina, ama la verdad, y la verdad la mantiene firme cuando todo alrededor cae. Puede que el mundo la rechace, pero Dios la aprueba. Porque la sana doctrina no es una idea teológica, es la voz de Dios preservada en su palabra, y solo las iglesias que la guardan verán descender su gloria una vez más. 8. La iglesia que niega la divinidad de Cristo. Desde los primeros siglos de la fe cristiana, uno de los mayores ataques contra la verdad del Evangelio ha sido la negación de la divinidad de Jesucristo. Este error no es nuevo,
Comenzó con falsas doctrinas como el arrianismo y continúa hoy en movimientos religiosos que, aunque se presentan como cristianos, niegan que Jesús sea Dios eterno. Sin embargo, la Escritura es contundente. Juan capítulo 1, versículo 1 declara: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay ambigüedad. Negar la divinidad de Cristo es rechazar la esencia misma del Evangelio, porque solo Dios pudo salvar al hombre, y lo hizo en la persona de su Hijo. Algunas iglesias modernas enseñan que Jesús fue un gran maestro moral, un profeta o un mensajero iluminado, pero no Dios encarnado. Estas ideas suenan nobles, incluso respetuosas, pero son blasfemias disfrazadas de teología. Si Jesús no es Dios, su sacrificio carece de poder redentor. Si solo fue un hombre, entonces seguimos perdidos en nuestros pecados. El apóstol Juan escribió con advertencia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quien niega la divinidad del Hijo se opone directamente al plan de Dios. En grupos como los Testigos de Jehová o los Mormones se enseña que Jesús fue creado o que es un ser inferior al Padre. Pero la Biblia revela lo contrario. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No se puede ser criatura y creador a la vez. Jesús no fue hecho. Él hizo todas las cosas. Negar eso es alterar la verdad revelada por el Espíritu Santo. El mundo puede aceptar un Cristo humano, pero no soporta al Cristo divino, porque la divinidad implica autoridad, y la autoridad exige obediencia. Estas iglesias suelen argumentar que Jesús nunca dijo explícitamente «Yo soy Dios», pero olvidan que sí lo afirmó en su lenguaje y contexto. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús declaró: «Yo y el Padre uno somos». Esa frase provocó que los judíos quisieran apedrearlo, porque entendieron claramente su declaración de igualdad con Dios. No fue un malentendido cultural, fue una revelación divina. Jesús no solo habló como Dios, actuó como Dios, perdonó pecados, calmó tormentas, resucitó muertos y aceptó adoración. Solo el Creador puede hacer eso. Negar su divinidad es despojar al Evangelio de su poder. Si Jesús no es Dios, entonces su sangre no tiene valor eterno, y la salvación se convierte en una simple historia moral. Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 14, se afirma que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, lo cual solo puede hacerlo un ser perfecto y divino. La redención no fue obra de un profeta, fue el acto supremo del Dios encarnado que descendió para salvar a su creación. Esa es la diferencia entre religión y fe. La religión busca subir al cielo, la fe reconoce que el cielo bajó en la persona de Cristo. El mundo ama las iglesias que presentan a Jesús como un sabio, un amigo o un ejemplo de bondad, pero se incomoda con aquellas que lo proclaman como Señor y Dios. Sin embargo, la salvación no está en admirar a Jesús, sino en reconocerlo como el Hijo eterno del Altísimo. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, se nos recuerda que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese texto no deja duda. Él es digno de adoración porque es divino. El peligro de negar la divinidad de Cristo no solo afecta la doctrina, sino también la relación con Dios. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Nadie viene al Padre sino por mí». Quien rechaza su divinidad pierde el acceso al Padre, porque no hay otro mediador. Las iglesias que lo reducen a un simple maestro cierran el camino de la salvación.
ofreciendo una espiritualidad vacía sin poder transformador. Y aunque el mundo las aplauda por su tolerancia, el cielo las considera apóstatas. Negar la divinidad de Cristo también es negar su eternidad. Antes de Abraham ya existía Jesús. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy no es una frase poética, es el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí. Jesús no solo habló de Dios, habló como Dios, y quienes no soportaron esa verdad fueron los mismos que lo crucificaron. Pero lo que el mundo mató, Dios resucitó, demostrando que su poder no era humano, sino eterno. Las iglesias que niegan su divinidad suelen tener una apariencia de piedad, pero carecen de presencia. Pueden llenar auditorios con discursos inspiradores, pero no hay fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu no glorifica a hombres, sino al Hijo. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu está presente, Cristo es exaltado como Dios. Cuando no lo es, se predica un evangelio mutilado. 9. La iglesia que se acomoda al poder político. Desde los primeros siglos del cristianismo, la tentación del poder ha perseguido a la iglesia. Lo que comenzó como un movimiento espiritual impulsado por el Espíritu Santo, se convirtió, con el paso del tiempo, en una institución que buscó alianzas con los imperios para ganar influencia. Sin embargo, Jesús fue categórico cuando declaró, «Mi reino no es de este mundo». Juan capítulo 18, versículo 36. Con estas palabras dejó claro que su misión no dependía de reyes ni gobiernos, sino del poder de Dios. Cada vez que la Iglesia ha buscado fuerza en el trono humano, ha debilitado su conexión con el trono celestial. En la historia se han visto múltiples ejemplos de esta unión peligrosa. Desde el Imperio Romano, cuando Constantino oficializó la fe cristiana, hasta los tiempos modernos en los que líderes religiosos se sientan junto a gobernantes corruptos, la mezcla entre religión y política ha producido más daño que bien. Cuando la Iglesia se une al poder político, deja de ser profética y se convierte en cómplice. En lugar de corregir los pecados de los poderosos, los bendice. En lugar de denunciar la injusticia, la justifica. Pero Dios no llamó a su pueblo a agradar a los reyes, sino a temer solo a Él. El profeta Miqueas denunció a los líderes espirituales de su tiempo por vender su mensaje al mejor postor. Dijo en Miqueas, capítulo 3, versículo 11, «Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero». Aquella crítica describe con precisión lo que ocurre hoy en muchas iglesias que han hecho del poder político su nueva fuente de sustento. En lugar de ser voz de justicia, se convierten en eco del sistema. Pero la voz del verdadero profeta nunca se compra, porque proviene del cielo, no de los palacios. En la época de Jesús, los fariseos y los saduceos también buscaban mantener buenas relaciones con Roma para conservar su influencia. Por eso, cuando el pueblo comenzó a seguir a Cristo, lo vieron como una amenaza. Preferían un Mesías diplomático que no alterara su comodidad. Pero Jesús no vino a negociar con el poder, vino a desenmascararlo. Él no se postró ante César, sino ante el Padre. Cuando la Iglesia pierde esa convicción, deja de parecerse a Cristo y empieza a parecerse al mundo. Hoy, muchas congregaciones se arrodillan ante los gobiernos por conveniencia. Aceptan subvenciones, privilegios o protección a cambio de silencio. Cuando un político corrupto quiere legitimidad, busca a un líder religioso que lo bendiga públicamente, y cuando ese líder acepta, mancha el altar con la corrupción del poder. El profeta Isaías dijo, «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo,
Isaías capítulo 5, versículo 20. Cuando la iglesia se acomoda al poder político, deja de ser luz y se convierte en sombra. El poder político seduce porque ofrece visibilidad y prestigio. Pero Jesús no buscó reconocimiento terrenal. Su trono fue una cruz. En Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le ofreció su gloria a cambio de adoración. Jesús rechazó la propuesta con una frase que debería resonar en cada pastor y líder espiritual. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Las iglesias que se inclinan ante los gobernantes para obtener favores están aceptando el mismo trato que Jesús rechazó en el desierto. El mundo ama a las iglesias que apoyan su agenda, pero Dios honra a las que se mantienen firmes en su palabra. Una iglesia que se acomoda al poder pierde su voz profética. Ya no puede denunciar la injusticia ni hablar de pecado, porque depende de aquellos a quienes debería corregir. Es como Herodes, escuchando a Juan el Bautista. El rey disfrutaba de oírlo, pero cuando el mensaje lo confrontó, mandó callarlo. Y así sucede hoy. Cuando la iglesia se convierte en aliada del poder, tarde o temprano termina siendo su prisionera. La verdadera iglesia no busca influir desde los palacios, sino desde los altares. No necesita un asiento en el Congreso para cambiar el mundo. Le basta con rodillas dobladas ante Dios. El apóstol Pablo, aun siendo ciudadano romano, nunca usó su estatus político para manipular. Su poder provenía del Espíritu Santo, no de César. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dijo: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios». Ese poder espiritual es el que transforma las naciones, no los pactos con gobiernos. Cuando la iglesia se acomoda al poder político, corre el riesgo de perder su integridad moral. Se vuelve selectiva en sus denuncias, valiente con los débiles y sumisa con los poderosos. Pero el Evangelio no hace distinciones. Jesús habló con el mismo fuego a pescadores y a gobernantes. Su mensaje no se vendía ni se censuraba. La iglesia que calla ante la corrupción no representa al reino de Dios, sino a los intereses del hombre, y Dios no comparte su altar con la política. El día que la iglesia deje de buscar influencia terrenal y vuelva a buscar presencia divina, el poder del Espíritu Santo volverá a manifestarse como en los tiempos de los apóstoles. No fue el respaldo de los emperadores lo que cambió el mundo, sino la fe de hombres y mujeres dispuestos a morir por la verdad. La iglesia que se acomoda al poder político puede ser amada por el mundo, pero será olvidada por el cielo. La iglesia que se mantiene fiel a Cristo, aunque sea perseguida, será coronada en la eternidad. Porque solo una iglesia libre del control humano puede ser instrumento del poder de Dios. 10. La iglesia tibia del siglo XXI. En el último libro de la Biblia, Jesús envía un mensaje directo a una iglesia que se parecía demasiado a la del mundo moderno. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esta es una de las advertencias más fuertes de Cristo y, sin embargo, describe con precisión a gran parte del cristianismo actual. La iglesia tibia no es atea ni rebelde, simplemente es indiferente. No persigue el mal, pero tampoco defiende el bien. No niega a Dios, pero tampoco lo obedece por completo. Es una iglesia cómoda, acomodada y neutral, en tiempos en que el mundo necesita voces firmes. La tibieza espiritual no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de una lenta pérdida de pasión. Comienza cuando el fuego del primer amor se apaga, cuando la oración se convierte en rutina y la adoración en costumbre.
Poco a poco, lo sagrado se vuelve común y la fe se transforma en formalidad. La iglesia tibia canta sobre el Espíritu, pero ya no lo siente. Habla de santidad, pero no la practica. Predica del cielo, pero vive para la tierra. Y lo más peligroso es que cree estar bien. Jesús dijo a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Es el autoengaño de la prosperidad, tener mucho y no tener a Dios. La tibieza también se manifiesta en la forma en que muchos creyentes eligen la comodidad antes que el compromiso. En vez de llevar la cruz, prefieren las excusas. En vez de seguir a Cristo, siguen sus emociones. Es la generación que busca una fe sin sacrificio, un evangelio sin exigencias y un Dios que se adapte a su estilo de vida. Pero Jesús fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. El discipulado verdadero no cabe en la comodidad. La tibieza espiritual es el resultado de un cristianismo sin cruz. La iglesia tibia del siglo XXI ama la apariencia de piedad, pero niega su poder. Usa el nombre de Cristo, pero evita su mensaje. Sus templos están llenos, pero sus corazones vacíos. En muchos lugares, la prioridad ya no es la presencia de Dios, sino la producción del servicio. Se mide el éxito por el número de asistentes, no por el nivel de santidad. Se buscan aplausos, no arrepentimiento. Pero el fuego de Dios no desciende donde hay espectáculo, desciende donde hay entrega. El Espíritu Santo no se mueve en templos lujosos, sino en corazones encendidos. El peligro de la tibieza es que no se reconoce fácilmente. El creyente tibio no siente necesidad de arrepentirse, porque no se ve mal. No está frío para ser confrontado, ni caliente para ser usado. Está en una zona gris donde el pecado no se confiesa y la fe no crece. Jesús no se escandaliza del pecador, pero no puede obrar en quien se siente satisfecho. Por eso dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, versículo 6. Solo los hambrientos buscan más de Dios. Los tibios creen tener suficiente. El mundo ama a la iglesia tibia porque no incomoda. Es una iglesia diplomática que evita hablar del pecado para no perder seguidores. Predica un evangelio de tolerancia, pero sin transformación. Sus mensajes son positivos, pero sin poder. En lugar de llamar al arrepentimiento, ofrece motivación. Sin embargo, Jesús no vino a motivar al hombre, sino a salvarlo. El mundo puede aceptar una iglesia silenciosa, pero Dios busca una iglesia valiente, que proclame su verdad aunque sea rechazada. El silencio ante el pecado es complicidad espiritual. La tibieza también se refleja en la falta de oración y consagración. Las iglesias del primer siglo se reunían por horas a clamar. Hoy, muchos se quejan si el servicio pasa de 1 hora. Se busca rapidez en todo, incluso en la comunión. Pero el poder de Dios no se descarga en minutos, se derrama sobre quienes perseveran. En Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que cuando oraron, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa presencia se ha perdido porque la iglesia moderna ya no tiembla ante la santidad, sino ante la impaciencia. El Señor no soporta la tibieza porque la tibieza niega su sacrificio. Jesús no murió a medias ni amó a medias. Su entrega fue total, su obediencia perfecta. Por eso, cuando ve un corazón indiferente, lo vomita, porque contradice su naturaleza ardiente. El fuego del cielo no puede convivir con la mediocridad espiritual. En Romanos capítulo 12, versículo 11, se nos ordena: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
La fe tibia no transforma, solo entretiene. Pero aún hay esperanza. Jesús no solo reprende a la iglesia tibia, también la invita a reaccionar. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. El amor de Cristo no abandona, despierta. Dios no quiere desechar a su iglesia, quiere avivarla. Todavía hay tiempo para volver al primer amor, para encender el fuego que se apagó y restaurar la pasión por su presencia. No con programas, sino con oración, no con shows, sino con quebrantamiento. La iglesia tibia del siglo XXI puede ser la más numerosa, pero no será la que reciba al Señor. Solo aquellos que mantengan su lámpara encendida, como las vírgenes prudentes, entrarán en las bodas del Cordero. Jesús no viene por una iglesia dormida, sino por una despierta. La tibieza espiritual es el último estado antes de la apostasía, pero también puede ser el punto de retorno hacia el avivamiento. Es tiempo de despertar, de volver al fuego, de ser iglesia ardiente, pura y fiel, porque pronto el esposo vendrá, y solo los encendidos lo verán venir entre las nubes.